Una de las grandes ventajas de la Internet es que ha ayudado a la Iglesia de Cristo a alcanzar almas de forma que la iglesia primitiva y generaciones pasadas de cristianos nunca se hubieran imaginado. Pero, como toda cosa buena, la cual le podemos dar un uso honroso, también sabemos que si no sabemos reconocer sus límites, le podemos dar un mal uso, ¿cierto? Una de las desventajas del Internet es que junto con las redes sociales, nos genera el ambiente muy fácil de que podamos construir un perfil espiritual de nuestras vidas, que muchas de las veces hace más daño al cristianismo que ayude a testificar de la fe en Cristo. Algo que está de moda en las redes sociales es ver cristianos inmaduros y en muchos de los casos pseudocristianos que contienden en los chats de los artículos que alguna organización cristiana pone en la web, o los ves a estos personajes reprender a otros con sus comentarios en plataformas como el Facebook. Muchos de ellos dirían que simplemente contienden porque son celosos de su doctrina. Pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría son gente inmadura que no entiende de manera bíblica lo que significa contender. Muchos de ellos ni siquiera se congregan o son miembros sanos, comprometidos a una iglesia local sana. Y claro, para sustituir su falta de fidelidad a la fe cristiana, se sirven de la Internet para verse espirituales y superiores a los demás. Iglesia, yo creo que si Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo y siervo de Jesús, pudiera presenciar lo que muchos definen como contender por la fe, por la doctrina en nuestros días, yo creo que le daría un infarto, literal. Ya que la contienda a la que él nos exhorta en versículo 3 de su carta es una contienda totalmente diferente de otro mundo. Y no tiene nada que ver con lo que vemos en nuestros días en muchos contextos, incluyendo la Internet. Primero que nada, iglesia, la contienda tiene que ver con una vida en comunidad, donde para eso necesito estar bien comprometido con una iglesia local sana, como lo veremos en nuestro pasaje esta mañana. La contienda es comunal y no individualista, es motivada por el Espíritu y no por la carne, como se ve en la mayoría de las veces en los chats o aún adentro de las iglesias. Y es fundamentada en el amor y no en la humillación de los que contendemos. Iglesia, versículos 17 al 23 nos van a dar los lineamientos de cómo vivir la contienda a la que nos está llamando Judas en su carta. La contienda a la que eres llamado si es que eres uno de los amados por Dios, a quienes Judas escribe esta carta. Así que si ese eres tú, entonces estos son los lineamientos para ti. El título de mi sermón esta mañana es este: pero vosotros, amados, contender ardientemente por la fe. Que es una instrucción que nos dio en su carta en versículo 3. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo lo hago? La semana pasada ya vimos lo que significa ser un infiltrado, cómo luce alguien que no necesariamente está contendiendo por la fe y que quiere aparentar estar dentro de la fe. Ahora, para esos que sí son amados, para esos que en verdad han nacido de nuevo, esos que en verdad el Espíritu de Dios los ha regenerado de adentro hacia afuera, ¿cómo luce eso de manera práctica? ¿Cómo lo hago? Bueno, nuestra sección de texto esta mañana tiene dos énfasis. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículo 17 al 19, así que quiero leerlo nuevamente para que queden grabadas las palabras y después poder dar
el entendimiento correcto de las mismas. Dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Habrá burladores. Hace ya casi un año, si no es que más, me subí a un Uber y el conductor del Uber, no sé qué dijo, que yo me di la oportunidad de compartirle que yo era pastor, y algo de lo que mencionó del por qué él no se acercaba a las iglesias cristianas o cualquier tipo de iglesia es porque es evidente que todo el mundo decía tener la verdad, pero obviamente él veía que había caos y que unos abusaban, se enfocaban en el dinero o en cosas raras que lo único que hacía era espantarlo de querer estar ahí. Y yo le decía, bueno, y obviamente también no tenía unas convicciones muy certeras en la Biblia. Yo le decía, bueno, pues por lo menos crece en esta convicción. La Biblia advierte de eso. La Biblia advierte de que va a haber burladores, va a haber engañadores, que va a haber falsos maestros, lobos vestidos de oveja. O sea que eso que tú me traes a la atención no me toma por sorpresa, no te lo inventaste tú, no lo discerniste tú. Esto es algo que ya está escrito y es algo que debería de ayudarte a comenzar a explorar que la palabra es verdad, porque la palabra misma nos trae a la atención las advertencias de las cosas que van a pasar y cosas malas como esas, donde va a haber aquellos que van a pervertir la doctrina, burladores. Y de esa forma, por lo menos, ya a la persona le dejaste la piedra en el zapato de que indague en la Biblia, en la palabra de Dios, que por sus propios ojos vea que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo ya fue revelado. Más bien lo que nos toca es creerlo y vivir a la luz de esas convicciones. El texto inicia con eso, acordaos. Dice, pero vosotros, amados, como haciendo un contraste con la audiencia pasada. Está separando dos audiencias. Hablando un poco de los rebeldes y de los sometidos. Está separando ahora se está enfocando en los sometidos. Y les está diciendo, pero vosotros, amados, acordaos. Te tienes que acordar de algo. El llamado es acordarte de algo. ¿De qué? De las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que al final del día no fueron dichas primero por ellos. Ellos se las copiaron a su Señor, a Jesús. Mateo 7, 15, 16 dice, cuidaos, estas son palabras de Jesús, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué frutos está hablando? De los frutos que también ya habló Judas en la sección pasada que vimos la semana pasada. Pero continúa hablando de esos frutos en nuestro pasaje de hoy. Primera de Juan 4:1, este es el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Quieres escuchar otro apóstol? El apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Te das cuenta de las similitudes que hay en el lenguaje de Pedro y de Judas? Aquellos que se van a infiltrar, dice Judas, y Pedro dice aquellos que vienen encubiertamente y que se introducirán herejías a la iglesia. Para los apóstoles no es nada nuevo, para Jesús mucho menos. Él fue el que los instruyó en esas realidades. ¿Y qué dice de ellos? ¿Cuál es su perfil? ¿Te das cuenta? Lo que no tenemos que perder el enfoque es esto, iglesia. Lo primero que dice, acordaos, esa es la instrucción. ¿Cómo voy a contender ardientemente por la fe, iglesia? ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, no me preguntes a mí, vamos a ver lo que dice Judas. Él dice, acordaos.
Tienes que acordar de unas palabras, de unas advertencias que ya están ahí escritas, que nos han sido reveladas. ¿Para qué? Para que nosotros contendamos. En otras palabras, nos está pidiendo pulir la memoria. Que pulamos la memoria, que tengamos muy presente esto mientras caminamos la fe cristiana. ¿Por qué? Porque habrá burladores. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días de los que está hablando? En el momento en que Cristo Jesús se hizo carne. En ese tiempo empiezan los últimos días. Y Él lo anuncia de manera más clara cuando dice: el tiempo ha llegado, arrepiéntense y creen. Y crean en el Evangelio. Los últimos días ya tienen más de 2000 años. ¿Ok? Así que no pensemos: ahorita sí ya empezaron los burladores, hace 100 años. No, ya han estado por las generaciones de iglesias cristianas. ¿Y qué dice que de ellos? Que son burladores. ¿Qué es un burlador? Un engañador. Alguien que está tratando de tomar atajos. Alguien que está tratando de tomar ventaja de algo, de una situación, de un contexto en particular. Se burla de las personas. Y muchas veces en su propia cara. Habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. ¿Qué es algo que los caracteriza? Sus propias pasiones. Ya lo vimos la semana pasada, no los caracteriza nada más que ellos mismos. Los caracteriza el ensimismamiento, el egocentrismo, el que todo se haga como para ellos, no como para Dios. El que sus estándares sean los que se manejen en cualquier contexto de la vida de la iglesia. Que su palabra sea la que prevalezca, que su consejo sea el que tenga que ser escuchado, que su sabiduría sea la que nos tengamos que someter todos, que su interpretación sea la correcta. Que su aplicación de la doctrina sea la más sana. Esos son sus propias pasiones impías. No pienses que está hablando de los que se van al antro y de los que se emborrachan. Sí, habrá algo de eso en esto. Sí, pero también está hablando de aquellos burladores que se creen muy espirituales, que se la pasan posteando cosas de los puritanos en el internet a veces y no necesariamente viven esas cosas que son verdad, que postean en el internet. Burladores que están tras sus propias pasiones, las pasiones de la carne, las pasiones de las que hablamos la semana pasada, en donde el sexo es central, en donde el poder es central, en donde el dinero es central en sus vidas, porque su identidad no está en Cristo. Entonces están buscando esas cosas que les llenan o que piensan que les llenan. Y la última parte sigue siendo parte de lo que quiere que nos acordemos para contender ardientemente por la fe. Y esta es una parte que a muchos no les va a gustar, porque no quieres pensar así de alguien a quien aprecias mucho, de alguien a quien te hizo un favor, de alguien a quien te dio algún beneficio, de alguien con quien te llevabas muy bien. Dice: estos. ¿Cuáles son estos? Los burladores. Sigue hablando del mismo personaje. Los que están tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Lo voy a volver a repetir. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Fuerte, ¿cierto? Fuerte. Vamos a imaginarnos que podemos traer en una máquina del tiempo a Judas y decimos: Judas, gracias porque tenemos el privilegio de tener a alguien que estuvo cercano a nuestro Señor Jesucristo desde la infancia. Tú lo conociste al Señor Jesucristo desde que era un bebé. Judas, tengo unas preguntas para ti. Acláranos cosas de la fe cristiana. Teníamos el hermanito fulanito que se veía muy apasionado por las misiones, que todo el tiempo nos estaba animando a salir a evangelizar, que todo el tiempo lo veíamos sacrificar su tiempo y sus dones a la iglesia. Pero un día lo desconocimos y se fue enojado. Y no solo se fue enojado, sino que hizo actos, dijo cosas, se acercó a personas de las cuales podríamos calificar como divisoras. Su espíritu fue de traer división. ¿Qué
¿Qué nos recomiendas hacer con el hermano? ¿Cuál es nuestro rol en medio de esta situación, Judas? Y Judas nos diría, ¿sabes qué? ¿Que no has leído mi carta? ¿Que no has leído versículo 19? ¿Que son individuos mundanos que no tienen al Espíritu? Pero Judas, no seas tan fuerte. ¿Dónde quedó la gracia? ¿Dónde quedó el amor, la paciencia, la misericordia, Judas? ¿Sería válido venir con esos argumentos con Judas? ¿No más bien nos reprendería por decirle algo así? Como si él no ya hubiera hablado de esas cosas en su carta, como si no es el propósito de su carta que crezcamos en esas cosas, que la gracia no sea pervertida. Iglesia, últimamente no importa cuánto bien te hizo el hermano, no importa si era un pastor de tu iglesia, no importa si era el líder de alabanza, no importa si dio mucho dinero, si fue el que dio más dinero en las ofrendas. Si al final reveló un espíritu de división, Judas dice esto, no yo, a mí no me veas feo. Yo nada más estoy leyendo un texto, de eso soy culpable si me quieres culpar de algo. Judas dice que son individuos mundanos que no tienen el espíritu y punto. Y si tú me quieres convencer de algo contrario a eso, te va a costar mucho trabajo hacerlo. Porque me tendrías que convencer con la palabra misma y la palabra misma me convence de esto. Obviamente, aquí la gracia entra en qué aspecto, iglesia. Que si alguien revela este espíritu divisorio en algún contexto dentro de la vida de la iglesia y se arrepiente de su pecado, entonces, ¿qué espíritu está mostrando? ¿Cuál es el espíritu del arrepentimiento? ¿Es el del mundo? ¿Es el de las pasiones de la carne? No, es el que el Espíritu Santo provoca en mi ser. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, no importa cuál es ese pecado, así sea el pecado de la división, que la Biblia condena mucho, por cierto. Cuando la persona se humilla y se arrepiente, y el arrepentimiento se ve, escuchen, también esto es algo importante en lo que tenemos que crecer como iglesia. No todo arrepentimiento luce igual, no nada más arrepentimiento es, ya le pedí perdón, o ya me sentí mal de lo que hice, que me perdonen. Del tamaño de tu ofensa debe ser el tamaño de tu arrepentimiento. Si tú dices que ya te arrepentiste, pero no has mostrado el nivel de arrepentimiento o el tamaño del arrepentimiento que equivalga al tamaño de tu ofensa, no te has arrepentido. Y llámale como quieras, no te has arrepentido. ¿Y sabes quién te va a ayudar a calificar un correcto arrepentimiento? La comunidad de la fe. Para eso es la iglesia local. No para que nosotros definamos arrepentimiento en nuestros términos y según nuestra comodidad, sino según la palabra de Dios, bíblicamente hablando, iglesia. Así es que espero Judas, no yo, no mi sermón, Judas, haya sido lo suficientemente claro que aquellos individuos que traen división a las iglesias, sin importar si fue una pequeña división, sin importar que lo que hicieron nada más fue llevarse a un hermano con sus mentiras, con sus difamaciones, o totalmente dividir una iglesia y crear una nueva. Aquí no está haciendo distinción del acto. División es división, es como decir una mentira. No importa si mentiste en tus impuestos o si mentiste en el cambio en la tienda. Mentira es mentira. De eso está hablando el texto, iglesia. Contender ardientemente por la fe significa estar alertas y conscientes de que esto seguirá pasando siempre y cuando seamos una iglesia que predica y vive las implicaciones del Evangelio. Iglesia, no existe un cristianismo diferente a este que presenta esta realidad que Judas nos presenta y de la cual quiere que nos acordemos. Si anhelas un cristianismo diferente, no es el cristianismo de Cristo el que anhelas. Si has vivido o visitaste por mucho tiempo en el pasado una iglesia con un cristianismo donde no experimentabas la presencia de burladores que quisieran torcer la gracia y de aquellos que dividen y que se sienten maestros de la doctrina, por eso dividen, porque creen que saben mejor.
entonces habría que reevaluar qué tipo de iglesia era esa en la que te congregabas. Siempre es bueno mirar atrás. Entonces, ¿cómo era mi iglesia? ¿Por qué todo era color de rosas? ¿Por qué no se levantaban hombres burladores, opositores? ¿Será que la doctrina no daba miedo a nadie? Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia, lo que significa contender, versículo 20. Pero vosotros, otra vez contraste con aquellos que no son sometidos, los rebeldes. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Las abejas, para contender, tienen que construir un panal lo suficientemente cerrado, con orificios lo suficientemente pequeños en donde apenas si quepan ellas. ¿Para qué? Para que ningún enemigo, ninguna avispa, que normalmente son más grandes, quieran meterse a la colmena y hacer daño. Para las hormigas, contender es construir una colonia lo suficientemente profunda bajo la tierra para que se puedan refugiar del clima y de los predadores que hay en la superficie. Para las tortugas, por ejemplo, contender es enterrar sus huevecillos lo más profundo en la arena para que las aves y los predadores terrestres no encuentren sus crías que se encuentran incubando dentro de la arena. Bueno, para el cristianismo, contender es edificar un templo santo donde cada miembro de la iglesia representa una piedra que construye ese templo donde nos servimos los unos a los otros. La contienda tiene que ver con el servicio también, iglesia. El servicio a las almas, el servicio a los hombres, el servicio a los pecadores redimidos. El segundo énfasis de mi sermón es este, dice, edificaos en vuestra santísima fe. La pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Judas? Bueno, versículo 20 nos dice que orando en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La oración es central en la edificación del pueblo de Dios. Puedes estar haciendo muchas cosas que se ven espirituales. Puedes decir que tienes una fe por ahí, que muchos dicen tener. Pero si esta fe no es santísima, me encanta cómo lo pone Judas, santísima. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo ahorrar la palabra? Porque quería hacer una distinción entre una fe verdadera y una fe barata. Una fe que es una falsa imitación de la fe cristiana. La fe cristiana siempre es una fe santísima. ¿Por qué? Porque es empujada por el Espíritu Santo que trajo vida a esa persona, que inició la fe en el individuo y que va a continuar transformando, conformando, santificando al individuo. Y una de las cosas que Dios quiere usar para ese proceso de santificación, de edificación mutua de los unos con los otros, es esa, que oremos en el Espíritu. La oración, iglesia, tiene poder. Tiene poder. La oración que es dependiente, que es genuina, que se humilla ante Dios, tiene poder. ¿Por qué? No por la oración en sí misma, sino por aquel a quien oramos. Aquel que es el más fuerte, aquel que conoce las cosas que se tienen que establecer para que su reino avance, para que los individuos se transformen y sean conformados a la imagen de Cristo. Contrario a los divisores, que ya vimos, que no tienen al Espíritu. Lejos de dividir, nosotros mejor oramos. Lejos de centrarnos en nosotros mismos, mejor nos humillamos ante la persona de Dios. Que si hay algo que Él tiene que cambiar,
en la vida de mi pastor, en la vida del líder de alabanza, en la vida de la hermanita o del hermanito que sirve en tal o cual ministerio. Ponte a orar. Antes que querer hacer una revolución o una tormenta en un vaso de agua. Ora. Yo te reto. Y lo más seguro es que muchas veces cuando son burladores te van a decir que sí, pero estoy casi seguro que es una mentira. Yo te reto que cuando alguien viene con un chisme que obviamente de por sí deberías de rechazar y mandarlo con el pastor, o con una crítica que no es nada constructiva, pregúntale si ya lo oró y cuánto lo oró. Y vas a ver que no vas a encontrar mucho de eso. A veces las personas, como no oraron, los atrapas en su mentira y en ese momento van a tener que fabricar una mentira si lo que quieren es mentirte sobre esa situación, porque no tienen al Espíritu. La mayoría de las veces ni siquiera han orado. ¿Por qué? Porque ellos no están centrados en el Espíritu, su fe no es santísima. Nosotros reconocemos que sin el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no podemos contender en contra de los enemigos de Dios. Ese es un aspecto más, iglesia. ¿Cómo contiendo? Con oración. Inicia con oración. Lo hemos dicho en los estudios de los GAPS, a veces no vas a saber cómo ayudar a nadie porque tal vez no tienes el conocimiento bíblico, pero sí sabes orar. Y esa va a ser una ayuda muy grande que le vas a poder dar a tu hermano y lo vas a edificar con tu oración. El segundo está en versículo 21, edificaos en vuestra santísima fe. ¿Cómo? Conservaos en el amor. Dice esto, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo se come eso, pastor? ¿Cómo me conservo en el amor? ¿Acaso conservarse en el amor es ir a la iglesia y la iglesia habla del amor y eso es estarme conservando en el amor, que se hable de ese tema? Yo creo que hay otras cartas en las que se ahonda este tema del amor y no quiero ahondar mucho porque entonces se me iría mi sermón en eso y no terminaría de predicar nuestro pasaje, pero simplemente quiero hacer referencia a un pasaje en particular, a una sección de 1 Corintios 13, versículos 4 al 8. Este pasaje que comúnmente se predica en las bodas, ¿cierto? Y no que sea malo, simplemente el pasaje es un contraste de lo mal que estaba haciendo la iglesia de Corintios y la definición correcta de amor que Pablo les estaba dando de lo que significa ser espiritual. Y les da esta definición de lo que es el amor. El amor es paciente. Entonces, la respuesta a la pregunta es esta: pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me conservo en el amor de Dios? Bueno, pues tienes que ser paciente. Obviamente no estamos hablando de contigo mismo, aunque obviamente hay un grado de paciencia que tenemos que tener con nosotros mismos. Es con la comunidad. Por eso es que decía al principio, ¿recuerdas? El cristianismo no es individualista, se vive en comunidad. Para yo poder contender, tengo que estar viviendo una vida en comunidad. Y si no, nada de esto que dice del amor aplica a mi vida y revela que no soy cristiano. El amor es paciente los unos con los otros, es bondadoso. Claro, es obvio que tú vas a querer ser bondadoso contigo mismo, está hablando bondadoso con los demás. El amor no tiene envidia. Lo mismo, ¿quién tiene envidia de sí mismo? Sería una tontería pensar así. No tenemos envidia de los demás, nos esforzamos en eso, nos gozamos más bien por los logros de los demás. El amor no es jactancioso. Si no te jactas, yo a nadie he visto nunca en el espejo jactándose consigo mismo. Habrá algún loco por ahí, pero tiene que ver otra vez con el tema de la vida en comunidad. No es arrogante para con otros, no se porta indecorosamente delante de otros, no busca lo suyo, sino lo de los demás, no se irrita con los demás, no toma en cuenta el mal recibido de otros hacia su persona, no se regocija de la injusticia en la vida de los demás, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Te das cuenta? ¿Quién puede decir que esto se puede vivir de manera individual? El llamado al amor, iglesia, es un llamado a la vida de comunidad, de unidad, de estar en un mismo sentir.
en donde lo que estamos buscando no es la división, o el burlarnos, o el aprovecharnos de la comunidad de la fe, sino esforzándonos en el poder del Espíritu y por medio de la oración a vivir esta realidad. Que si decimos que somos espirituales, que el amor sea algo que nos distinga, y por eso es así como contendemos ardientemente por la fe, cuando nos amamos, y cuando en medio del amor hay perdón y hay reconciliación, y nos soportamos los unos a los otros, y nos esforzamos a crecer en unidad y en timar los unos con los otros. ¿Por qué? Para crecer en estas cosas. Para crear los escenarios, la atmósfera, los contextos de poder aplicar estas cosas en nuestras vidas. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo yo voy a poder querer vivir estas cosas? Si el amor que Dios reveló, ya me lo reveló a mi persona. Si no quiero vivir estas cosas, pero digo que Dios ya me lo reveló, lo siento, vivo muy engañado, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿De qué misericordia está hablando? De la misericordia que ya se reveló en la salvación por medio de la fe, la gracia que nos fue revelada por medio de la fe, el amor que se manifestó cuando se prendió el bombillo, cuando el Evangelio nos fue proclamado y dijimos: reconozco que necesito salvación, reconozco que merezco la ira, reconozco que mi único camino es la cruz. Entonces el amor ha llegado a tu vida, y entonces vas a imitar el camino de la cruz en tus relaciones con tu prójimo. Pero si no hay amor, si no se me ha revelado el amor, ¿cómo yo puedo dar algo que no tengo o que no he experimentado? ¿Cómo me puedo esforzar en algo de lo cual no tengo un ejemplo? Necesito un ejemplo claro, y ese es el Evangelio de Jesús. Necesito entender lo que significa misericordia para entonces yo poder obedecer lo que dice en versículo 22, dar misericordia a otros. ¿Cuál es el Evangelio que necesitas creer? ¿Cuál es el amor que necesitas descubrir por primera vez si es que estas cosas te suenan locura? No, lo primero es esto. El amor inicia con Dios y termina con Dios. Inicia con un Dios santo, un Dios puro, un Dios que es exaltado, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de humildad. Pero hay malas noticias. Existen burladores. Y los burladores somos tú y yo cuando no ha llegado el amor. Existen aquellos rebeldes. Somos tú y yo cuando no se nos ha revelado la gracia y la verdad. Esos que han vivido vidas opuestas, separados de Dios. Vidas religiosas que dan apariencia de piedad y que todo lo hacen para sus propias pasiones y no para amar a su prójimo de manera sacrificial, esperando nada a cambio. Ese es el amor que necesitan las personas que aún no le conocen. Un amor más allá del ensimismamiento. Un amor que tiene que ver con alguien que lo dio todo, porque tú y yo no cumplimos el estándar de santidad, el estándar de amor que se requiere para poder estar en la presencia de un Dios que es amor. Tú y yo hemos caído de la gloria de Dios, hemos pecado. No hay ni siquiera uno bueno, dice la palabra de Dios. Todos hemos hecho lo malo, nos hemos desviado, todos hemos renegado de Dios, todos hemos hecho algo impuro, hemos pensado algo malo, hemos hecho daño a alguien con nuestras acciones. Si ese eres tú, entonces lo que necesitas es el amor. El amor que se manifestó a los hombres del Verbo. Hoy, en esta semana vamos a celebrar la Navidad y muchos la celebran y muy pocos entienden el verdadero significado de la Navidad, y el significado es que tú y yo no cumplimos el estándar, que Dios tuvo que enviar a su Hijo a cumplir el estándar. Su Hijo que estaba lleno de gloria, el Dios hombre que se hizo carne, la deidad que se hizo criatura, la deidad que siendo deidad se vistió de carne, de forma de hombre, en un bebé que nació en un pesebre,
de una manera humilde, de una manera que no debería de nacer un rey. Así nació el bebé Jesús. Y creció y vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, nunca desobedeciendo la voluntad del Padre, nunca burlándose de nada ni de nadie, nunca mostrando una actitud de rebeldía, enojo, ira, ensimismamiento. Vivió la vida perfecta. Sin embargo, murió. Esa es la historia de ese bebé que nació para morir, aun cuando él no merecía morir. Según las demandas de la ley de Dios, él era el único que tenía que haber sido exento de la muerte. Sin embargo, Dios dice en su palabra que a Dios, en Isaías lo dice 53, le plació machacarlo. Así, machacarlo. Que padeciera, que sufriera, le plació. ¿Qué padre que dice que es amoroso podría decir que le place ver a su hijo morir y después llamarse amoroso? Bueno, pues el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, y no porque no sea amoroso, sino porque odia tanto el pecado y los que cometen pecado, porque ama tanto su santidad y el amor que su santidad revela, que Él tiene que odiar todo lo opuesto a su persona. Y eso somos tú y yo. Y cuando Cristo padeció en esa cruz, Él subió ahí como un sustituto de los pecadores. Él llevó el pecado de los hombres. Él fue tratado como el ser más asqueroso, injusto, como el criminal más horrendo que ha existido en la humanidad. Y por eso a Dios le plació, porque Él odia el pecado. Él odia las consecuencias del pecado. Él odia todo lo que no se asemeje a la luz admirable que es Él. Y por eso padeció. Ese es el amor de Dios. Un amor que supera todo entendimiento humano. Un amor no sentimentalista, sino un amor divino, con un estándar muy alto de justicia, donde el culpable tiene que morir y no hay vuelta atrás, no hay otra opción. Pero Dios en su amor y su misericordia envió al Hijo para morir por ti y por mí y pagar la deuda por el pecado. Y no solamente murió, sino que trajo mejores noticias, resucitó al tercer día. Y eso también es el Evangelio, eso es también lo que vamos a celebrar todos los días, no nada más en Navidad. De que el Hijo, el que se hizo carne, el que murió y llevó nuestros pecados, el que pagó la deuda con el Padre, el que nos declara justos por fe en Él y que perdona nuestros pecados porque en Él han sido perdonados, resucitó al tercer día, demostrando así que Él tiene el poder sobre las llaves de la muerte. Él abre ese candado, Él entrega vida eterna en su nombre para todo aquel que se humilla y reconoce que en esencia ha querido burlar a Dios, no sometiéndose a su señorío, no viviendo en sus términos, no viviendo para su gloria. Así que si ese eres tú esta mañana, ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Es por gracia, no por obras. Es por fe y la gracia es como se ministra desde la perspectiva de Dios, a través de la fe en ese mensaje de salvación. Poner tu esperanza en Él y arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados, reconocer que en tus fuerzas y con tu récord de pecado, tú no tienes derecho a estar en la presencia de Dios. Reconocer que necesitas morir a tus inclinaciones carnales, a tus pasiones de la carne, a tu ensimismamiento, a tu egoísmo, para ahora vivir para alguien más, para aquel que lo dio todo por ti y que aún envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Ese es el llamado de Judas en su carta y de toda la Biblia. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Deja de ser un buen religioso si es que eso es lo que eres. Deja de engañarte que eres cristiano si es que has estado viviendo engañado, viviendo bajo la sombrilla del cristianismo de alguien más como tus papás. Y comienza la responsabilidad tuya de vivir la fe verdadera que tú
eres responsable de responder al llamado. Nadie más, tú, en el poder del Espíritu, pero tú, ven, arrepiéntete, cree en la palabra, para que entiendas la misericordia y te unas a aquellos que tenemos que contender ardientemente por la fe y que se nos demanda esto: tened misericordia, en versículo 22, de algunos que dudan. Entonces, ¿cómo contiendo? Con misericordia. Sed misericordiosos, versículo 22. ¿Con quiénes? Con los que dudan. ¿Quiénes son los que dudan? Los que no están firmes en la fe. Aquellos que tal vez han iniciado su caminar con Cristo y que de repente llegan a una iglesia donde hay unos que se ven espirituales y que están en contra del liderazgo, y la mayoría de las veces malamente están en contra porque ellos no tienen la razón. Pero en el camino se llevan a otros que son nuevos en la fe, que todavía no están bien cimentados en las convicciones de la gracia, y los convencen, estos infiltrados. Entonces a ellos tenemos que tenerles misericordia. ¿Cómo? Convenciéndolos de lo contrario, ayudándolos a entender con la palabra cómo aquellos que les predican tales cosas que no se alinean a la doctrina, a la verdad, no son verdad. Ese es parte del llamado que tenemos. No nada más es el llamado del pastor, todos tenemos ese mismo llamado. Por eso es que tenemos que crecer nosotros mismos en la fe y en la doctrina, porque si no, ¿a quién pongo firme si yo mismo no estoy firme? ¿A quién voy a ayudar a que no crea las mentiras y las artimañas y las burlas si yo mismo también no estoy seguro dónde estoy parado? Necesito crecer en mi misericordia, pero primero necesito crecer en mi doctrina para entonces poder ayudar a los que necesitan ser cimentados en la doctrina. Y ese es un acto de misericordia. Muchas veces la misericordia la confundimos con que, pues ya pecó, ya perdonémoslo, ya si lo veo lo saludo y hasta me tomo unas cervezas con él. Eso no es misericordia. ¿Dónde aprendimos eso? Del mundo. La misericordia es hablar verdad en amor. La misericordia es sentarnos con la persona, abrir la Biblia y mostrarle lo que la Biblia ya dice. No lo que el pastor dice, lo que la Biblia ya enseña. Lo que es verdad. El llamado a la obediencia, el llamado a rechazar y negar la mentira. Dice, tened misericordia de algunos que dudan, con los que no están firmes. Luego dice, a otros, o sea, a otro grupo al que hay que tenerle misericordia, salvad arrebatándolos del fuego, los que han sido engañados. Los que ya están siguiendo doctrinas torcidas, los que están siguiendo al divisor, a esos salvar. Aquellos que están haciendo complot tal vez, a esos salvar, que sabemos que todavía no, que sí ya han sido engañados, pero pareciera que sí son cristianos, simplemente tuvieron el desfortunio de abrir mucho sus oídos a personas que no edifican, que no son de la fe. A ellos también mostrémosles misericordia. Otra vez, misericordia no es, pues vamos a vernos un fin de semana, vamos a jugar videojuegos. No, es hablar verdad en amor, es decir, estás mal y sigues estando mal. Y hasta que no te arrepientas, así como ellos se tienen que arrepentir, vas a estar mal. Y no importa cuánto sirvas en la iglesia, no importa cuánto te digas cristiano, no importa cuánto me va a doler que nos dejemos de hablar porque tú me ves como un opositor de tu fe. No me importa, porque el llamado es a la misericordia y no te quiero complacer a ti, quiero complacer a Dios. Porque Él me llama a contender y a edificar. Y yo no edifico en nada a mi iglesia portándome muy buena onda contigo. Porque entonces la iglesia ahora no sabe dónde yo estoy parado, no sabe si puede confiar en mí. ¿Te das cuenta? A veces no vemos las repercusiones. ¿Por qué? Porque no queremos vivir esta fe cristiana. No quiero confrontar, y el no confrontar te lleva a que los demás ya no confíen en ti, cuando Dios te puso en un lugar tal vez de confrontar. Entonces, ¿cómo mostramos contender por la fe? Con los que han sido engañados, los queremos arrebatar del fuego. Y de otros dice, tened misericordia con temor,
aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Con los que pecan, ¿cómo tenemos misericordia con los que pecan? De eso es lo que está hablando. Los que con su carne cometen actos impuros, producto de su falsa doctrina, eso tenemos que aborrecer. Aún a esos tenemos que amar, a los que ya están bien comprometidos. No nada más tienen falsas doctrinas, sino sus vidas revelan su doctrina. Revelan que están totalmente metidos en su pecado. Dice con temor. ¿Por qué con temor? No con temor a Dios, aunque obviamente hay un temor que tenemos que tener de Dios. Se refiere con temor de no nosotros caer en eso, no creer que estamos muy firmes en no estar comprometidos con su pecado, en tener mucho cuidado que su pecado no es algo que nos va a llenar a nosotros y que lejos de irles a ayudar vamos a terminar en el mismo barco. Como pasa muchas veces cuando hay divisiones en las iglesias, que hay alguien que tiene un anhelo torcido del pastorado, por ejemplo, divide la iglesia, se la lleva y después jala a todos los que tienen anhelos torcidos de liderazgo. Y se juntan. Ahora sí que, como diría el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Hay que tener cuidado de eso, de que tú no tengas anhelos torcidos también, de tener alguna posición de liderazgo y después quieres ir a ayudar a otro que ya cometió e hizo de las suyas. No puedes, es más, no debes. Tienes que tener temor. Estás firme en tus convicciones, estás firme en tu iglesia, estás firme en las convicciones de tu iglesia, de tu pastor, de tus líderes. Entonces tal vez Dios te está llamando a ellos, a tener misericordia, aborreciendo el pecado de esas personas. Nunca siendo neutral con el pecado. Aquí no nos está llamando a ser neutrales con el pecado de las personas, a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo aborreció y así nos lo mostró en la cruz de su Hijo. Ese es contender, iglesia. La misericordia no nada más es, ya no le digas nada, ya se fue, fue buena onda conmigo mientras duró. Le hizo daño a mi pastor, a mí no me hizo daño, ¿qué importa? Contender ardientemente por la fe, iglesia, según Judas, no se parece en nada con la definición y ejemplos de muchos cristianos inmaduros y pseudocristianos. Contender va más allá de un simple debate o de ganar un argumento teológico con la palabra. Tiene que ver con una correcta actitud de corazón, guiada por el Espíritu Santo y motivada por el amor del Evangelio que nos salvó. Tiene que ver con lo que estamos dispuestos a perder o sacrificar para que el Evangelio sea exaltado en nuestras vidas y entre la comunidad de la fe con la que nos congregamos. Tiene que ver con estar dispuestos a no tener la razón cuando mi postura o convicción no es esencial para preservar la pureza del Evangelio. Tiene que ver con extender misericordia de maneras que solo el Evangelio de Jesús nos puede llevar a hacerlo. Tiene que ver con extender misericordia cuando las personas se arrepienten de sus pecados cometidos en contra nuestra o del cuerpo local. Contender ardientemente con la fe, iglesia, es vivir con el contentamiento de saber que Dios está sentado en el trono y que últimamente va a ser Él el que va a juzgar a los infiltrados que viven engañados de pensar que sus obras serán pasadas por alto. Espero, iglesia, la próxima vez que pienses en contender por tu fe, te acuerdes de las palabras de Judas en nuestro texto de esta mañana. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por el texto de hoy, que es un texto, reconocemos, Señor, difícil de digerir. Y en nuestras fuerzas, Padre, no lo podemos digerir. Necesitamos el poder de tu Espíritu. Necesitamos convicciones fuertes y centradas en la palabra. Necesitamos motivaciones guiadas por el amor, por la humildad.
por el Espíritu mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Para entonces sí poder ser una iglesia que contiende, un individuo que contiende no de manera individualista, sino de manera comunal, con un cuerpo, en donde la contienda empieza aquí. Me comprometo primero, firmo la membresía si la iglesia cree en la membresía porque es bíblica. Inicia con compromiso y después con involucramiento, con siendo intencional en crecer en mis relaciones íntimas con los hermanos, con las hermanas. ¿Para qué? Para formar un cuerpo sano, un cuerpo que se aman los unos a los otros, que se exhortan los unos a los otros, que viven el Evangelio los unos con los otros, para entonces sí poder ser un frente común en causa del Evangelio. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.